¿Alguna vez te has preguntado si las leyendas urbanas son solo eso, leyendas? ¿Te imaginas abrir un ropero y que algo te observe desde adentro? Lo que empezó como pequeños golpes y sombras se transformó en noches de terror absoluto, donde la realidad y la pesadilla se mezclaban y la presencia del mueble parecía viva, impidiendo que escapáramos de su oscuro control. El título de nuestra siguiente historia es Las puertas del infierno. Capítulo 1. El regalo inesperado. Nunca olvidaré el día en que ese mueble llegó a la casa. Era un ropero viejo, alto y pesado, de esos que parecían construidos para durar siglos. Nos lo habían regalado, y aunque para mi madre fue una bendición tener donde guardar ropa y cobijas, para mí fue como abrir una puerta a algo que nunca debió entrar en nuestras vidas. Recuerdo que lo bajaron entre dos hombres. El aire olía a madera húmeda, aunque la superficie estaba pintada de un negro opaco, como cubierto con aerosol. La pintura era tan densa que parecía esconder algo debajo, como si el verdadero rostro del ropero hubiera sido ocultado deliberadamente. Las bisagras chirriaban con un sonido que erizaba la piel, y el interior estaba cubierto de una madera oscura, casi quemada. No era un mueble cualquiera, lo entendí desde el primer instante. «Mija, guarda ahí las cobijas», me dijo mi madre, mientras acomodaba otras cosas. Yo obedecí. Me acerqué con cautela. El aire alrededor del ropero se sentía más frío que en el resto de la habitación. Metí la primera cobija, pero al empujarla, un pedazo de madera astillada salió disparado y se me incrustó en la mano. El dolor fue tan agudo que solté un grito. La sangre comenzó a brotar lentamente, corriendo por mis dedos. «¡Ay!», me quejé, tratando de limpiarme con la ropa. Me revisé la mano y la herida era pequeña, pero profunda, como si el ropero hubiera querido morderme. Tragué saliva y terminé de guardar las cosas, aunque cada vez que metía algo dentro sentía que un par de ojos invisibles me observaban desde ese vacío oscuro. Esa tarde, mi madre salió a comprar comida, dejándome sola con el mueble nuevo. El silencio en la casa era pesado. Cada crujido de las paredes se amplificaba, y yo no podía apartar mi vista del ropero. Estaba cerrado, pero era como si su sola presencia llenara toda la habitación. Me acosté en la litera matrimonial que compartía con mi madre, mientras mi tía ocupaba la parte de arriba. Intentaba leer un libro de cuentos, pero la herida en mi mano palpitaba, como si algo latiera dentro de ella. Cada tanto miraba al ropero. Sus puertas parecían más grandes de lo que eran al principio, como si poco a poco se expandieran para ocupar más espacio. Al caer la noche, mi tía llegó del trabajo y subió a su litera. Mi madre se acomodó a mi lado, cansada, y pronto se quedó dormida. Yo trataba de hacer lo mismo, pero el silencio se rompía cada cierto tiempo con un toc, toc, que no lograba identificar. «Seguro es mi imaginación», me repetía a mí misma. Me acurruqué junto a mi madre y cerré los ojos, pero la sensación de que alguien me observaba no desaparecía. Era como si una mirada fija se clavara en mi nuca. De repente, escuché un crujido. Pensé que era el techo, pero enseguida algo más fuerte resonó. Un golpe seco, metálico, como si una bisagra se hubiera forzado. Me senté en la cama y miré directamente al ropero. Estaba cerrado, pero juraría que una de sus puertas había temblado, apenas perceptible, como si algo desde dentro hubiese empujado para salir. Sentí un frío recorrerme la espalda. Me tapé hasta la cabeza, tratando de ignorar lo que había visto. En ese momento, escuché el murmullo de mi tía moviéndose arriba, incómoda. No le presté atención y con esfuerzo me obligué a dormir. Pero el descanso duró poco. A mitad de la madrugada, un golpe seco me despertó. Miré a mi lado y vi a mi madre profundamente dormida. Luego escuché un estruendo. Giré la vista y vi a mi tía caer desde la litera, azotando contra el suelo. El grito me ahogó en la garganta.
Mi madre despertó sobresaltada, corriendo a socorrerla. Ella estaba consciente, un poco aturdida, pero decía que no sabía cómo había caído. «Soñé que alguien me empujaba», susurró mi tía, con los ojos llenos de miedo. Mi madre la ayudó a levantarse, y después de asegurarse de que estaba bien, todos intentamos volver a dormir. Pero yo no pude. Mientras mis ojos permanecían fijos en la oscuridad, podía jurar que escuchaba algo dentro del ropero. Un sonido rítmico, leve, como el tamborileo de unos dedos pequeños golpeando la madera. Y entonces lo entendí. Ese mueble no era un simple regalo. Era una puerta. Una puerta a algo que jamás debería estar en este mundo. Capítulo 2. La primera caída. El accidente de mi tía no fue un simple tropiezo. Nadie cae de una litera matrimonial sin razón, y menos cuando ella solía dormir profundamente sin moverse apenas. Esa madrugada quedó grabada en mi memoria como la primera señal de que algo no estaba bien en la casa, de que algo más compartía el espacio con nosotros. Mi madre encendió la luz. La habitación se iluminó con un resplandor amarillento que hacía que las sombras parecieran aún más largas y densas. Ayudó a mi tía a levantarse. Por suerte, no se había golpeado fuerte, pero sus ojos reflejaban una confusión que me heló la sangre. «Soñé que alguien me empujaba», dijo en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. «No digas tonterías», replicó mi madre, aunque su tono no fue firme, sino tembloroso. Yo, acurrucada en la cama, apretaba las sábanas con fuerza. En mi interior sabía que mi tía no mentía. Algo dentro de esa habitación quería dañarnos. La noche continuó, pero no dormí más. El silencio se volvió insoportable, interrumpido únicamente por un ruido que se repetía con una paciencia macabra. Toc, toc, toc. Venía del ropero. No había duda. Cerré los ojos con fuerza, convencida de que si no lo miraba, desaparecería. Pero el sonido continuaba, persistente, como si lo hicieran a propósito para que no pudiera ignorarlo. Finalmente, al borde del amanecer, me quedé dormida. La siguiente noche fue aún peor. Me desperté a las 13:00 de la madrugada, la hora que pronto aprendería a temer. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Mi madre respiraba pesadamente a mi lado, y mi tía, a pesar del accidente de la noche anterior, había decidido volver a dormir arriba. El reloj de la sala sonó a lo lejos, 3 campanadas secas que retumbaron en mis oídos. Abrí los ojos de golpe y me quedé mirando el techo, incapaz de moverme. Entonces lo escuché otra vez, el golpeteo. Esta vez era más fuerte. Toc, toc, toc. Sonaba como uñas arañando desde dentro de la madera. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar. Quise despertar a mi madre, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Solo pude mirar el ropero. La puerta temblaba levemente, como si alguien desde dentro presionara con insistencia para abrirla. De repente, un crack seco atravesó la habitación. Algo dentro golpeó con tal fuerza que la madera se astilló un poco, justo en el mismo lugar donde días antes me había cortado. El dolor en mi mano regresó, como si la herida se abriera otra vez. Me tapé hasta los ojos rogando porque todo se detuviera. Al día siguiente, cuando le conté a mi madre, me dijo que eran imaginaciones mías, que estaba asustada por lo de mi tía y nada más. Pero yo sabía que no era cierto. La tercera noche ocurrió lo mismo. Me desperté a la misma hora, con el mismo ruido. Pero esta vez no estaba sola. Vi a mi tía levantarse sobresaltada. «¿Lo escuchas?», me susurró desde arriba. Yo asentí, temblando. Ella se quedó rígida, mirando fijamente al ropero, mientras las uñas invisibles seguían arañando desde adentro. Esa fue la confirmación que necesitaba. No era mi imaginación, no era un sueño. El ropero estaba vivo y algo dentro pedía salir. Cuando llegó la quinta noche, ya no quería dormir. Me acostaba con el corazón acelerado, esperando el momento en que el reloj marcara las 3. Y cuando lo hacía, siempre ocurría lo mismo.
golpes, arañazos, susurros. El miedo comenzó a invadir cada rincón de la casa. Durante el día, el ropero parecía inofensivo, solo un viejo mueble negro, pero de noche se transformaba en un monstruo silencioso, una presencia que contaminaba todo. Lo peor sucedió en la sexta noche. Me dormí tarde, agotada, y entonces soñé. Soñé con el ropero abierto. De su interior emergía una figura roja, con piel ardiente como brasas vivas. Tenía garras negras y ojos que parecían agujeros infinitos. Avanzaba hacia mí, arrastrando consigo fuego, gusanos, cucarachas y toda clase de insectos repulsivos que se esparcían por el suelo. Intenté correr, pero la criatura me alcanzó. Me rasguñó el rostro con violencia y me tomó del brazo, arrastrándome hacia el ropero como si fuera un portal. Desperté de golpe, empapada en sudor, sin poder respirar. Mi madre estaba a mi lado, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «¡No podía despertarte!», me gritó temblando. Corrí al baño para lavarme la cara y, al mirarme en el espejo, el pánico me paralizó. Tenía rasguños reales en las mejillas, como si algo en verdad me hubiera atacado. Mi madre, incrédula, me puso guantes para dormir, asegurando que yo misma me lastimaba. Pero en el fondo sabía que eso era una mentira, una forma de no aceptar lo que ocurría. Esa noche entendí que el ropero ya no solo era un objeto extraño, era una cárcel, y lo que vivía dentro estaba cada vez más cerca de liberarse. Capítulo 3. Las 3:00 a.m. Con el paso de los días, la hora maldita se convirtió en una condena. No importaba a qué hora me durmiera ni cuánto tratara de ignorar el miedo. Siempre despertaba a las 3:00 de la madrugada. Era como si una fuerza invisible me obligara a abrir los ojos justo en ese instante. La primera campanada del reloj me helaba la sangre. La segunda me arrancaba el aire de los pulmones. Y la tercera sellaba mi destino. El comienzo del tormento nocturno. Esa madrugada, me levanté con la sensación de que alguien me observaba. Mi madre dormía profundamente a mi lado, y mi tía roncaba en la litera de arriba. Pero la habitación estaba impregnada de una pesadez antinatural, como si las paredes respiraran conmigo. El ropero estaba ahí, inmóvil en su rincón, negro y amenazante. Su superficie parecía más oscura de lo normal, como si absorbiera la poca luz que quedaba en el cuarto. Toc, toc, toc. El ruido comenzó puntual, y con él, una corriente helada recorrió mi espalda. Me incorporé lentamente, con la mirada fija en las puertas cerradas del mueble. «¿Otra vez?», susurró mi tía desde arriba, con voz quebrada. No tuve tiempo de responder. Un nuevo golpe retumbó desde dentro del ropero, tan fuerte que pensé que la madera se partiría en dos. Mi tía contuvo un grito, y yo me escondí bajo las cobijas, rezando lo poco que sabía. Pasaron minutos eternos, hasta que el sonido se detuvo. A la mañana siguiente, intenté convencer a mi madre de lo que ocurría. Le mostré los rasguños en mi rostro, aún rojos y frescos. Pero ella seguía negándose a aceptar lo evidente. «Tú misma te haces eso, hija. Estás nerviosa. Te mueves mucho en sueños», me decía sin mirarme directamente a los ojos. En su interior, lo sabía. Ella también había escuchado algo. Lo notaba en la forma en que evitaba mirar el ropero, en cómo cerraba las ventanas temprano, como si quisiera protegernos de algo que no venía de afuera, sino de adentro. La noche siguiente, todo empeoró. Me desperté como siempre, a las 3:00. Pero esta vez no fue el golpe lo que me levantó, sino un murmullo. Era un susurro bajo, como el de un niño hablando en secreto. Me incorporé lentamente, tratando de escuchar. Ven conmigo». Esa voz me atravesó el alma. Era infantil, dulce incluso, pero escondía algo retorcido, algo que me erizó la piel. «¿Lo escuchas?», me preguntó mi tía desde arriba, con un hilo de voz. Asentí, aunque ella no podía verme. La puerta del ropero se estremeció levemente, como si alguien la empujara desde dentro. El murmullo se transformó en risitas infantiles,
suaves al principio, pero cada vez más claras. No aguanté más. Salté de la cama y corrí hacia mi madre, sacudiéndola con desesperación. «Mamá, despierta, por favor». Ella abrió los ojos de golpe, irritada y aún medio dormida. Pero antes de que pudiera regañarme, también lo escuchó. La risa, esa risa aguda, imposible de confundir. Su rostro cambió, se volvió pálido como la cera. «Duerme conmigo», dijo la voz, esta vez desde dentro del ropero, clara, fuerte, como si alguien más estuviera ahí con nosotras. Mi madre me apretó contra su pecho y cerró los ojos con fuerza. Mi tía lloraba en silencio en la litera de arriba. Durante el día, intentábamos convencernos de que todo había sido un mal sueño. Pero la verdad se imponía cada noche, con precisión enfermiza, a la misma hora. La casa empezó a cambiar. El aire se volvió más pesado. Los relojes parecían adelantarse para llegar más rápido a las 3. El miedo nos devoraba, haciéndonos prisioneras de nuestra propia rutina. Sabíamos que algo aguardaba dentro de ese ropero. Algo que no dormía, que nos observaba y esperaba el momento justo para salir. Y en el fondo, también sabíamos que la puerta no resistiría para siempre. Capítulo 4. El niño en la ventana. La rutina del miedo se había instalado en nuestras vidas. Ya no eran solo golpes ni risas. El ropero se había convertido en un habitante más de la casa, uno que exigía nuestra atención a las 3 de la madrugada. Pero esa noche, algo cambió. Desperté sobresaltada, como siempre, con el sonido del reloj marcando la hora maldita. El silencio era denso, casi sólido, como si el aire mismo se negara a moverse. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda antes de escuchar el sonido. Cric. La madera del ropero crujió, larga y lenta, como si se estirara después de haber estado demasiado tiempo contenida. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la vista. «No abras los ojos», susurró mi tía desde la litera. Pero yo ya los tenía muy abiertos. El golpe habitual no llegó. En su lugar, escuché pasos suaves, descalzos, que se deslizaban por el piso de la habitación. Me aferré al brazo de mi madre, pero ella dormía profundamente, como si algo la hubiera sumido en un sueño demasiado pesado. Quise gritarle, pero mi voz no salió. Entonces lo vi. Una silueta se recortaba contra la ventana. Era pequeña, delgada, de la estatura de un niño de unos 9 años. Estaba de espaldas, mirando hacia afuera, inmóvil como una estatua. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. La tenue luz de la luna iluminaba su contorno, y pude notar que no proyectaba sombra alguna. «Mamá», logré balbucear, pero fue inútil. Ella seguía atrapada en su sueño profundo. La figura giró lentamente la cabeza hacia mí. No del todo. Solo lo suficiente para dejar ver un perfil que no parecía humano. Su piel era de un rojo intenso, como carne viva, y un ojo vacío, oscuro, brilló en la penumbra. Me paralicé. El niño levantó la mano y apuntó hacia el ropero, y como si obedeciera una orden, las puertas del mueble se abrieron con un chirrido ensordecedor. De su interior emergió un aire caliente, cargado de un hedor insoportable a podredumbre. La risa infantil volvió, pero esta vez no era un eco encerrado. Venía de todas partes, rebotando en las paredes, llenando la habitación hasta ahogar mis pensamientos. «Ven», susurró la voz, y el niño en la ventana dio un paso hacia atrás, como si quisiera fundirse con la oscuridad de afuera. Mi tía gritó desde arriba. La vi incorporarse, pálida, señalando con el dedo tembloroso. «Se metió al ropero. Lo vi entrar». Su grito finalmente despertó a mi madre, quien abrió los ojos y me abrazó con fuerza. Pero el daño ya estaba hecho. Las puertas del ropero comenzaron a cerrarse solas, golpeando con violencia, como si hubieran tragado algo que nunca debió salir. Al día siguiente, la casa era otra. Mis abuelos intentaban tranquilizarnos, pero no entendían lo que realmente pasaba. Mi madre evitaba hablar del tema, como si callar pudiera borrar lo vivido, pero yo sabía que no.
Lo que vimos no fue un sueño. El niño estaba ahí. Había salido del ropero y había vuelto a él. Y lo más aterrador era la certeza que se instaló en mí esa noche. Ese mueble no era un simple objeto maldito. Era una puerta que alguien o algo estaba usando para entrar en nuestro mundo. Capítulo 5. La televisión encendida. Esa noche no quise dormir en la habitación. Había visto demasiado, y aunque mi madre trataba de convencerme de que todo había sido un mal sueño, la mirada asustada de mi tía me confirmaba lo contrario. Dormí en la sala, en el viejo sillón que rechinaba con cada movimiento, con la falsa seguridad de estar lejos del ropero. El reloj de pared marcaba las 3:00 de la madrugada cuando abrí los ojos. No sé qué me despertó, pero el aire estaba más frío que nunca, tanto que sentí como si mi aliento se transformara en hielo. De pronto, la televisión se encendió sola. La pantalla parpadeó y luego quedó en un gris estático, con un sonido metálico, insoportable, como si miles de insectos chirriaran al unísono dentro de mis oídos. El volumen subió de golpe. ¡Crash! Salté del sillón con el corazón a punto de explotar. Intenté apagarla, pero el control remoto no respondía, y los botones tampoco. La pantalla parecía absorberme, como si esa luz gris tuviera vida propia. Entre las ondas estáticas comenzaron a formarse sombras. Al principio eran manchas oscuras, pero pronto tomaron forma. Eran manos. Decenas, quizás cientos, se agitaban como queriendo salir de la pantalla. Se estiraban, se abrían paso, golpeando el vidrio desde dentro. No mires, no mires, me repetía en voz baja, pero era imposible apartar los ojos. Entonces escuché una risa infantil, la misma que había oído desde que el ropero llegó a casa. Ligera, burlona, imposible de confundir. ¿Quieres jugar?, susurró una voz que no salió del televisor, sino justo detrás de mí. Me giré de golpe. No había nadie. El ruido subió tanto que pensé que mis tímpanos iban a estallar. De repente, la pantalla mostró un rostro, el del niño rojo. Lo vi claramente, sus ojos oscuros y vacíos mirándome como si pudiera verme a través del vidrio. Una de sus manos se apoyó desde dentro contra la pantalla, dejando una marca sangrienta que comenzó a expandirse. Caí de rodillas, paralizada, mientras la televisión temblaba como si fuera a explotar. Fue entonces cuando mi madre apareció en la sala, furiosa y somnolienta, creyendo que yo había encendido el aparato. «¡Baja el volumen!», gritó, pero en cuanto puso un pie frente al televisor, la imagen cambió. Ya no estaba el niño. En su lugar, una figura mucho más alta y oscura llenó la pantalla. Un hombre con sombrero de ala ancha, cuyos ojos brillaban como brasas. El calor en la sala se volvió insoportable. Mi madre palideció y retrocedió. Yo la tomé de la mano, temblando. La figura levantó la cabeza lentamente y nos miró a ambas. Sonrió, y de pronto, la pantalla se apagó. Silencio absoluto. El reloj de pared volvió a sonar con su tic-tac normal, como si nada hubiera pasado. Mi madre intentó fingir calma, pero la vi temblar. Me llevó casi arrastrando hasta la habitación de mis abuelos. Cuando me preguntaron qué ocurría, ella solo dijo: «La televisión tiene fallas. Mañana la revisamos». Pero todos sabíamos que no era un fallo eléctrico. Lo que sea que vivía en el ropero, ahora había encontrado otra forma de comunicarse. Capítulo 6. La limpia. El amanecer trajo un silencio incómodo a la casa. Nadie hablaba de lo que había pasado con la televisión, pero en los ojos de mi madre y mi tía había un miedo imposible de ocultar. Mi abuela, al verme tan pálida, decidió actuar. «Esto ya no es normal», dijo con voz firme. «Hoy mismo haremos una limpia». Trajo un manojo de hierbas secas, velas blancas, agua bendita y un pequeño crucifijo que siempre guardaba en su buró. Mi abuelo, aunque incrédulo, aceptó ayudar. La decisión estaba tomada. Enfrentarían lo que fuera que se había metido en nuestra casa.
La preparación comenzó al atardecer. Mi abuela encendió las velas en cada rincón y las ventanas fueron cerradas. El aire se llenó del olor penetrante del copal. Yo observaba todo con los nervios a flor de piel, porque en el fondo sabía que aquello no sería suficiente. «Vamos a empezar por el ropero», anunció mi abuela. La habitación se volvió insoportablemente fría en cuanto ella pronunció esas palabras. Al acercarse con el crucifijo en alto, el silencio se rompió con un golpe sordo desde dentro del mueble. Todos nos quedamos quietos. Otro golpe retumbó como si algo se moviera desesperado en su interior. Mi tía se persignó, mi madre me abrazó fuerte y mi abuela comenzó a rezar en voz alta. El rezo se mezclaba con los golpes que cada vez eran más violentos. Parecía que las puertas del ropero iban a reventar. «Sal de aquí, espíritu inmundo», gritó mi abuela. De pronto, las velas se apagaron todas al mismo tiempo. La oscuridad nos envolvió por completo. En medio de esa negrura, escuchamos un susurro infantil. «No me saquen, ya vivo aquí». Mi piel se erizó. Aquella voz era la misma que me había perseguido en sueños y que había escuchado reír detrás de mí tantas veces. La puerta del ropero se abrió de golpe, por sí sola. El aire que salió de su interior olía a humedad, a carne podrida y a cenizas. Dentro no había ropa ni cobijas, solo una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz. Entonces lo vimos. Unos ojos rojos, brillando en la penumbra, nos miraban desde el fondo del mueble, y junto a ellos pequeñas manos que golpeaban las paredes internas, como si pidieran salir. Mi abuela levantó el crucifijo con fuerza y comenzó a rociar agua bendita. El chillido que emergió de aquel lugar no era humano, era un grito desgarrador que hizo vibrar las paredes y retumbar en mis huesos. «Cierren la puerta rápido», gritó mi abuelo. Entre los cuatro empujamos las puertas hasta cerrarlas, y mi abuela colocó encima un lazo rojo con sal, rezando cada palabra como si su vida dependiera de ello. Los golpes no cesaban, pero poco a poco fueron debilitándose hasta quedar en un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a hablar durante un buen rato. Mi abuela, agotada, apenas pudo decir: «Esto no ha terminado. Ese ropero es una entrada, y no la hemos cerrado del todo». Esa noche dormimos todos en la misma habitación, con las velas encendidas y el crucifijo en el centro. Pero yo sabía la verdad. Aquello no se había ido. Solo estaba esperando. Capítulo 7. El regreso de las 3:00 a.m. Las primeras horas de la noche pasaron lentas, envueltas en un silencio tenso. Todos tratábamos de dormir juntos, pero nadie lograba conciliar el sueño. Las velas iluminaban apenas los rostros pálidos de mi madre y mi tía, mientras mi abuela no dejaba de rezar en voz baja, como si temiera que al callar algo volviera a despertar. Yo me quedé mirando fijamente el reloj de la pared. El tic-tac era lo único constante, una especie de aviso que se acercaba al momento que más temía. Las manecillas avanzaban implacables. Faltaban 10 minutos para las 3 de la madrugada. De pronto, un golpe seco resonó en el techo. Todos levantamos la cabeza, luego otro y otro. Eran como pasos arrastrados, pesados, que se movían de un extremo al otro de la casa. Mi abuelo quiso levantarse, pero mi abuela lo sujetó del brazo con fuerza. «No abras esa puerta», le ordenó. «Ya saben que a las 3 es cuando se manifiestan». El aire comenzó a enfriarse de manera insoportable. El aliento se nos hacía visible, como si estuviéramos en medio del invierno. La llama de las velas temblaba y algunas se apagaban una tras otra, dejando sombras alargadas que parecían moverse solas por las paredes. Entonces, el sonido regresó. Toc, toc, toc. No eran golpes en el techo ahora. Venían del ropero. El mismo ropero que habíamos sellado con sal y un lazo rojo. El mismo que supuestamente estaba controlado. El ruido fue creciendo, volviéndose desesperado, hasta convertirse en golpes ensordecedores. Las puertas comenzaron a vibrar como si alguien desde dentro intentara derribarlas. Yo me tapé los oídos,
pero lo escuchaba dentro de mi cabeza. Una risa infantil, suave, burlona. «Ven, juega conmigo». La voz parecía venir de todas partes. Mi madre me abrazó fuerte, pero yo no podía dejar de mirar el ropero. Las puertas empezaron a abrirse poco a poco, a pesar del lazo y la sal. Nadie las tocaba. «No puede ser», susurró mi tía, con lágrimas en los ojos. De pronto, el reloj de la pared dio las 3 en punto. El péndulo se detuvo y el tiempo pareció congelarse. La puerta del ropero se abrió de golpe, y una sombra salió disparada hacia nosotros. Tenía la forma de un niño, pero su rostro era apenas un borrón, con ojos brillantes y una sonrisa que se extendía demasiado. Mi madre gritó. Mi abuela alzó el crucifijo, pero la figura atravesó la habitación como humo denso, rodeándonos. Sentí un frío helado en mi nuca y una voz que me susurró al oído. «Te vi primero a ti». Quise moverme, pero estaba paralizado. La sombra se detuvo frente a mí. Me miró fijamente, inclinando la cabeza como si me estuviera estudiando. Luego levantó una de sus manos y la apoyó sobre mi rostro. Era huesuda, helada, pero al mismo tiempo sentí que ardía como fuego. Mi cuerpo reaccionó solo. Grité con todas mis fuerzas. Las velas se apagaron al instante, sumiéndonos en la más absoluta oscuridad. Lo último que escuché esa noche fue el sonido del ropero cerrándose lentamente, como si la cosa hubiera regresado a su lugar, pero con la certeza de que no sería la última vez. Capítulo 8. La historia oculta del ropero. La mañana siguiente amanecimos agotados, con los ojos hinchados por no haber dormido. Nadie quería hablar de lo ocurrido, pero todos lo teníamos grabado en la piel. El ambiente en la casa era sofocante, como si las paredes mismas respiraran un aire pesado. Mi abuela fue la primera en romper el silencio. Se sentó frente a nosotros, con el rosario enredado en las manos, y su mirada dura nos obligó a callar. «No podemos seguir escondiendo lo que está pasando», dijo con voz quebrada. «Ese ropero, yo ya lo había visto antes». Mi madre la miró confundida. «¿Cómo que lo habías visto? Ese mueble nos lo regalaron, ¿o no?». La abuela bajó la mirada. «No fue un simple regalo. Ese ropero pertenecía a una familia de aquí mismo, del pueblo. Una familia que murió de una forma extraña». Un escalofrío recorrió mi espalda. «Hace más de 20 años», continuó, «vivían en una casa al final del camino viejo. Tenían un niño inquieto, pero muy querido. Una noche la casa se incendió. Nadie sabe cómo empezó el fuego, pero cuando los vecinos lograron entrar, la familia estaba calcinada. A todos los encontraron, menos al niño». La voz de mi abuela se apagó por un momento. Todos estábamos hipnotizados, escuchando. El único objeto que quedó intacto fue ese ropero. Se decía que el niño jugaba dentro, que se escondía ahí, y que en ese mueble se había quedado atrapado. Mi madre negó con la cabeza. «¿Me estás diciendo que el espíritu de ese niño está en nuestra casa? ¿Y que tú lo sabías?». La abuela se levantó de golpe. «No era mi intención que lo trajeran aquí. Ese mueble debió haberse quemado junto con la casa. Pero alguien lo recogió, lo vendió y ahora está reclamando lo que perdió». Yo sentí un vacío en el estómago. Recordé las risas en la madrugada, los golpes, los susurros que decían mi nombre. Recordé la mano helada en mi rostro. «¿Qué quiere de nosotros?», pregunté con un hilo de voz. La abuela me miró fijamente. «No quiere a nosotros, te quiere a ti. Desde que te cortaste con su madera, dejaste entrar su marca». Mi madre me abrazó con fuerza, como si quisiera protegerme, pero en sus ojos había un terror que nunca había visto antes. La abuela continuó. «Intentaremos otra limpia, pero esta vez no bastará con rezos. Ese espíritu está enojado y no se irá sin pelear». El silencio se apoderó de la sala. Yo apenas podía respirar. No entendía por qué a mí, por qué ese ropero había llegado justo a nuestra casa. Pero en el fondo,
Algo me decía que la historia no terminaba ahí, que lo peor aún estaba por venir. Capítulo 9. La historia oculta. Cuando los golpes comenzaron a ser casi constantes y los gritos de la tía dejaron de ser simples advertencias infantiles, los abuelos decidieron revelar lo que sabían sobre el ropero. Sentados alrededor de la mesa de la cocina con la luz de la lámpara oscilando levemente, contaron la verdad. Aquel mueble no había sido comprado en cualquier tienda, sino que provenía de una antigua casa en el centro de la ciudad, conocida por estar maldita. Historias de desapariciones y tragedias familiares acompañaban a quienes habían tenido aquel ropero. Desde que llegó a nuestra familia, siempre se ha llevado algo o alguien, dijo el abuelo con voz grave. La abuela añadió que, cuando ella era joven, el ropero había sido limpiado con rituales que involucraban hierbas, agua bendita y cánticos, pero nunca lograron controlarlo por completo. Lo describieron como un portal que reaccionaba a emociones intensas y vulnerabilidad. Lo más escalofriante fue cuando la abuela señaló que los objetos dentro del ropero parecían tener voluntad propia. Algunas prendas aparecían colgadas de manera extraña, dobladas como si alguien las hubiera tocado, y otras veces se rompían por sí solas. La niña escuchaba todo con el corazón en la garganta, pero al mismo tiempo sentía una especie de alivio. Por fin alguien reconocía lo que ella había estado sintiendo. Sin embargo, la calma fue efímera. Al regresar a su cuarto, notó que el aire estaba más pesado y un frío inexplicable se filtraba por la puerta cerrada del ropero. Por la noche, los golpes fueron más fuertes y numerosos, como si algo estuviera intentando salir. Desesperado, las noches se volvieron insoportables. Cada habitación parecía infectada por la presencia del ropero. Golpes secos y arrastrados resonaban por toda la casa. La familia empezó a escuchar murmullos en un idioma incomprensible, y un olor a humedad mezclado con algo metálico llenaba los pasillos. La tía, antes valiente, se negaba a acercarse a cualquier cuarto que estuviera cerca del ropero. La madre, por su parte, se encontraba en un estado de negación que la hacía dudar incluso de lo que sus propios ojos veían. Una madrugada, mientras la niña intentaba dormir en el sofá de la sala, la televisión se encendió sola. La pantalla mostraba imágenes distorsionadas, sombras que se movían detrás de objetos, luces que parpadeaban como si respiraran. Lo peor fue escuchar un sollozo débil proveniente del ropero, un sonido que parecía mezclar llanto de niño y un gemido agudo que traspasaba la puerta. Cada vez que alguien intentaba abrir el mueble, las bisagras chirriaban como si protestaran, y por un momento parecía que una fuerza invisible lo empujara desde adentro. La tensión familiar llegó a su límite. La madre, cansada de escuchar a su hija, decidió que era momento de actuar. La familia se reunió y se prometieron no dormir cerca del ropero hasta encontrar una solución. Sin embargo, incluso fuera de la habitación, todos sentían la presión oscura emanando de aquel objeto. Un frío que no correspondía al clima y una sensación de ser observados constantemente. Todo estalló en la última noche antes de la limpieza ritual. A las 3 de la mañana, la hora maldita, un estruendo sacudió la casa. Las puertas del ropero se abrieron violentamente, dejando escapar una sombra que no tenía forma clara, pero sí un aire de amenaza tangible. Los objetos que había dentro del mueble flotaban por unos segundos antes de caer al suelo con un golpe seco. La niña gritó. Su madre corrió hacia ella y la tía observó paralizada cómo algo invisible parecía rozar sus piernas. El grito colectivo de la familia resonó como un clamor desesperado. Durante minutos que parecieron eternos, la casa estuvo envuelta en caos. Muebles se tambaleaban, la lámpara del comedor oscilaba y un frío intenso recorría cada rincón. Cuando finalmente las puertas del ropero se cerraron solas, todos quedaron jadeando, con marcas inexplicables en la piel y un miedo que parecía solidificarse en sus huesos. Nadie pudo dormir el resto de la noche. Al amanecer, la familia buscó ayuda externa.
Llegó una mujer conocida por hacer limpias y rituales contra energías oscuras. Preparó un altar improvisado frente al ropero. Encendió velas, sahumerios y comenzó a recitar oraciones que resonaban con fuerza en toda la casa. Cada intento de acercarse al mueble era recibido con golpes y un frío que se clavaba en los huesos. Durante la ceremonia, los objetos del ropero comenzaron a moverse solos, como si el mueble luchara contra la expulsión de lo que llevaba dentro. La tensión alcanzó su punto máximo cuando una fuerza invisible levantó la tapa de la caja donde guardaban objetos personales. La mujer gritó, hizo un gesto de autoridad y finalmente, tras un último empujón invisible, el ropero quedó inmóvil. La limpia había funcionado, al menos por el momento. La familia observó, agotada y temblorosa, cómo aquel objeto seguía allí, negro y silencioso, como si nada hubiera pasado, pero con la sensación persistente de que no era el final. Capítulo 10. Noches de tormento. Las noches en la casa habían dejado de ser momentos de descanso. La protagonista, cada vez más nerviosa, sentía cómo la oscuridad cobraba vida alrededor del ropero negro. Ya no era solo un mueble, se había convertido en un epicentro de miedo y presencia invisible. Todo empezó con pequeños golpes que parecían provenir de dentro de sus paredes. Un golpecito aislado, seco, que hacía eco en el pasillo. Con el paso de los días, esos golpes se hicieron más insistentes, como si el mueble estuviera probando los límites de quienes vivían allí. La tía, antes valiente y curiosa, ahora se negaba a acercarse a cualquier cuarto que contuviera el ropero o estuviera cerca de él. Incluso durante el día, evitaba mirar la puerta, como si su simple visión pudiera desencadenar algo. Por su parte, la madre intentaba mantener la calma, aunque cada vez que escuchaba un golpe o un susurro, su semblante delataba un miedo que trataba de ocultar. La niña, sin embargo, era quien más sufría. Su sueño se interrumpía a cada rato. Los golpes en la madera parecían sincronizarse con su respiración, y cada noche despertaba con la sensación de que alguien la observaba mientras dormía. Una madrugada, incapaz de conciliar el sueño, decidió dormir en la sala, lejos del ropero. Apenas se acomodó en el sofá, un frío intenso recorrió la habitación. Era un frío que no venía de la ventana ni del clima. Parecía emanar del aire mismo, cargado de una presencia invisible y densa. La televisión, apagada, se encendió súbitamente con un estallido de luz que la cegó por unos segundos. La pantalla mostraba imágenes distorsionadas, sombras que se movían entre muebles, luces que parpadeaban y se transformaban en formas humanas que desaparecían al instante. La niña parpadeó, pensando que su mente le jugaba una mala pasada. Pero entonces escuchó un sonido que le heló la sangre, un sollozo débil proveniente del ropero. El sonido era extraño, imposible de identificar con claridad. Tenía la tonalidad de un llanto infantil, pero mezclado con un gemido agudo que no pertenecía a ningún ser vivo que conociera. La niña se levantó del sofá, acercándose cautelosamente al pasillo. Cada paso que daba parecía multiplicar el frío y el murmullo. De repente, la luz de la lámpara del corredor parpadeó, proyectando sombras que se retorcían de manera antinatural en las paredes. Una sensación de angustia la envolvió. No estaba sola. Algo la seguía, invisible pero cercano. Mientras tanto, su madre en la habitación contigua comenzó a escuchar los mismos ruidos. Al principio pensó que eran imaginaciones de la niña, pero cuando un golpe seco sacudió la pared y los objetos sobre la cómoda temblaron, comprendió que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Decidió levantarse y acompañar a su hija, solo para sentir el frío que emanaba del ropero y la presión de una presencia que parecía empujarla hacia atrás. La tía, que había intentado mantenerse al margen, entró corriendo al pasillo y observó cómo la puerta del mueble vibraba de manera inquietante, como si algo intentara abrirla desde dentro. La tensión en la familia era palpable. Cada noche, el ropero parecía alimentarse del miedo, intensificando su actividad.
Los golpes y los susurros aumentaban de volumen, y en ocasiones, el ambiente se cargaba con un olor extraño, una mezcla de humedad, metal oxidado y algo indefinible que irritaba la nariz y provocaba náuseas. La protagonista comenzó a notar que el ropero también afectaba a los objetos cercanos, libros que caían solos, ropa que desaparecía de los estantes y volvía doblada de manera precisa, como si una mano invisible la hubiera manipulado. En una de esas noches de tormento, la niña tuvo la sensación de que el ropero la observaba directamente. No importaba hacia dónde girara la cabeza. Percibía una mirada intensa, invisible, que la analizaba y evaluaba. El miedo se mezclaba con la impotencia. Comprendía que el mueble no era un simple objeto, sino un ser con voluntad propia, capaz de influir en los pensamientos y acciones de quienes lo rodeaban. Intentó gritar, pero la voz le salió ahogada, y los golpes resonaron con tal fuerza que sintió que las paredes podrían derrumbarse en cualquier momento. La madre, viendo el pánico de sus hijas y la intensidad de los fenómenos, decidió que ya no podían permanecer pasivas. Era evidente que necesitaban ayuda externa. El ropero no podía ser enfrentado por ellos solos. Cada noche, mientras los golpes continuaban y los susurros parecían transformarse en voces claras, la sensación de peligro se volvía más concreta. El mueble no solo estaba activo, sino que estaba en guerra contra ellos. Antes de que amaneciera, la niña escuchó un último golpe que retumbó en todo el pasillo y un susurro que parecía decir su nombre. Su corazón latía con fuerza mientras se abrazaba a su madre. Comprendió, con terror, que las noches de tormento apenas comenzaban y que cualquier intento de ignorar al ropero sería en vano. La oscuridad, pensó, ya no era un refugio, sino un campo de batalla donde la presencia del mueble ejercía su dominio. Capítulo 11. La última noche. La casa estaba en silencio, o al menos eso parecía. La oscuridad se había asentado con un peso casi físico sobre cada habitación. La niña se acurrucó en su cama, temblando bajo las cobijas, con los ojos abiertos y atentos a cualquier sonido. Sabía que algo terrible estaba por suceder. La tensión acumulada de las noches anteriores había alcanzado su punto máximo. Ya no había dudas. El ropero negro no era un simple mueble, ni siquiera un objeto inanimado. Era un ser con voluntad propia, paciente pero despiadado, y esa noche había decidido reclamar su territorio. Eran cerca de las 3 de la mañana, la hora maldita que había marcado tantas pesadillas. La niña escuchó un golpe seco proveniente del ropero. Al principio, pensó que era el suelo que crujía o algún animal fuera de la casa, pero pronto vinieron más golpes, en un patrón constante, como si alguien estuviera golpeando desde dentro. El sonido se intensificó hasta convertirse en un tamborileo ensordecedor que hizo vibrar las paredes. Su madre y su tía, alertadas por el estruendo, corrieron hacia la habitación, solo para encontrar que la puerta del ropero se balanceaba levemente, emitiendo un chirrido que parecía humano, como un suspiro de amenaza. De repente, sin aviso, las puertas se abrieron de golpe y un frío sobrenatural llenó la habitación. La niña pudo ver la sombra más allá del marco, una presencia oscura y amorfa que parecía respirar y moverse con intención. Los objetos dentro del ropero comenzaron a levitar. Ropa, cajas, juguetes antiguos que no recordaban haber visto antes. Todo giraba en un torbellino que desafiaba la gravedad y la lógica. Un olor a hierro y tierra mojada invadió la habitación, y el frío se intensificó hasta doler en los huesos. La madre gritó, intentando cerrar las puertas, pero una fuerza invisible las empujó con violencia, derribándola hacia atrás. La tía, paralizada por el miedo, vio como una figura indistinta surgía del interior del ropero, una masa oscura que parecía absorber la luz y distorsionar el espacio alrededor. La niña intentó gritar, pero su voz se ahogó en la garganta. El aire parecía pesado, casi líquido, y cada respiración le dolía en el pecho. Todo indicaba que el ropero estaba vivo, consciente de su presencia y decidido a atacar. El mueble se tambaleó, como si buscara arrastrarlas hacia su interior.
Las bisagras crujieron con un sonido agudo, desgarrador, mientras la sombra avanzaba lentamente, arrastrando consigo un silencio que cortaba la respiración. La madre logró recoger a la niña y retroceder unos pasos, pero la tía fue rozada por la sombra, sintiendo un frío tan intenso que dejó marcas en su piel como quemaduras. Era un contacto que no debía existir, pero existía, y cada instante hacía que la presencia del ropero se volviera más tangible, más aterradora. En un impulso desesperado, la madre gritó órdenes tratando de mantener la calma, y la niña sintió una extraña claridad en medio del miedo. El ropero reaccionaba al pánico. Cada golpe de miedo lo fortalecía. Cada grito, cada lágrima, parecía alimentarlo. Comprendió que debían permanecer juntas, firmes, y no permitir que la desesperación controlara la situación. Aferradas una a la otra, caminaron lentamente hacia la puerta de la habitación, mientras el ropero seguía moviéndose y golpeando objetos, intentando arrastrarlas. La sombra emitió un grito agudo, un sonido que parecía un cruce entre llanto y rugido, y un torrente de objetos salió disparado hacia ellas. La lámpara del techo cayó, las paredes temblaron, y durante unos segundos, la habitación pareció un campo de guerra entre fuerzas invisibles. La niña sintió como si el tiempo se ralentizara. Cada golpe, cada movimiento, cada respiro parecía estirarse hasta el infinito. Y entonces, justo cuando la desesperación estaba a punto de vencerlas, un silencio absoluto cayó sobre la habitación. El ropero cerró sus puertas lentamente, con un último crujido que retumbó en toda la casa. La sombra desapareció, dejando solo un frío residual y el eco de los golpes en sus corazones. La familia, jadeante y temblando, se abrazó sin hablar, conscientes de que habían sobrevivido a algo que no podían entender. Cada objeto volvió a su lugar, como si nada hubiera sucedido, pero la sensación de que algo había intentado arrancarlas de su mundo permaneció. La niña miró el ropero por última vez esa noche, y aunque estaba cerrado y aparentemente inmóvil, supo que aquello no había terminado. La presencia seguía ahí, latente, esperando el próximo momento de debilidad para emerger. Esa última noche marcó un antes y un después. Comprendieron que el miedo no era un producto de la imaginación, sino una manifestación real y persistente de algo mucho más oscuro, algo que no podía ser ignorado ni olvidado. La familia pasó el resto de la madrugada en vela, abrazadas y en silencio, con los ojos fijos en la puerta del mueble. Nadie se atrevía a acercarse, pero todos sabían que la verdadera confrontación con aquel ropero no había sido física, sino psicológica. El terror había dejado su huella, y cada golpe, cada sombra y cada susurro serían recordados para siempre. Capítulo 12. La limpia. El amanecer llegó lentamente, pero no trajo calma. La familia estaba exhausta, temblando y cubierta de sudor, con los ojos enrojecidos por el miedo y las noches sin dormir. Tras lo ocurrido la noche anterior, sabían que ya no podían enfrentarse al ropero por sí solos. La madre, con voz temblorosa, decidió llamar a alguien con experiencia en rituales de protección y limpieza de energías oscuras. No tardó mucho en llegar una mujer de mediana edad, conocida por su habilidad para tratar objetos y espacios cargados con presencias malignas. Su mirada era firme y serena, y su sola presencia trajo un aire de autoridad que hizo sentir a la familia un pequeño alivio. La mujer inspeccionó el ropero con cuidado, caminando alrededor de él mientras susurraba palabras en un idioma que ninguno de ellos entendía del todo. Colocó velas alrededor del mueble, sahumerios encendidos y un pequeño altar improvisado con agua bendita, hierbas y cristales. Su voz, al principio apenas audible, comenzó a elevarse en un cántico que resonaba con fuerza por toda la casa. Cada palabra parecía cortar el aire como un filo invisible, y de inmediato, la temperatura descendió varios grados. La familia sintió el frío penetrante y supo que el ropero estaba consciente de la ceremonia, resistiéndose con todas sus fuerzas.
Los primeros signos de resistencia aparecieron cuando los objetos dentro del mueble comenzaron a moverse solos. La ropa que antes había estado ordenada ahora volaba en círculos, golpeando paredes y muebles, mientras cajas y pequeños objetos eran lanzados por la habitación. La mujer no se inmutó, agitó sus manos y continuó con el cántico, cada vez más firme, como si convocara fuerzas que contrarrestaran la energía del ropero. La niña y su tía se aferraron a la madre, ambas incapaces de mirar directamente al mueble, conscientes de que algo que no podían ver estaba reaccionando violentamente a cada palabra pronunciada. A medida que la ceremonia avanzaba, la resistencia del ropero se intensificó. Las puertas se abrieron y cerraron violentamente, como si algo dentro quisiera escapar a toda costa. El aire se llenó de un zumbido profundo, y la luz de las velas parpadeaba de manera errática. La mujer pronunció un grito final, un comando que resonó como un golpe de martillo en toda la casa, y de pronto, los objetos comenzaron a caer suavemente al suelo. La sombra oscura que parecía haberse desprendido del interior del mueble retrocedió, como si se viera obligada a regresar a un confinamiento del que no podía escapar. Durante varios minutos, la tensión permaneció en el aire. El ropero parecía respirar, como un ser vivo atrapado entre el mundo físico y algo más allá, y cada pequeño crujido de la madera hacía que todos contuvieran el aliento. La mujer extendió sus manos sobre las puertas del mueble y vertió agua bendita lentamente, pronunciando palabras que resonaron en la mente de la niña con un poder extraño y tranquilizador a la vez. Poco a poco, el frío se disipó. Los objetos dejaron de levitar y un silencio absoluto se instaló en la habitación, tan profundo que parecía casi doloroso. Cuando la mujer finalmente terminó el ritual, todos respiraron aliviados. La niña se acercó con cautela y tocó la superficie del ropero. Estaba fría al tacto, pero inmóvil, sin signos de la energía maligna que había manifestado durante semanas. La madre y la tía intercambiaron miradas, sabiendo que habían sobrevivido a algo que superaba la lógica y la comprensión. La limpiadora les advirtió que el mueble nunca dejaría de ser un objeto especial, cargado con energías que podían regresar si alguien lo perturbaba nuevamente. Pero al menos, por el momento, la amenaza había sido contenida. El resto del día transcurrió en silencio. La familia revisó cada rincón de la casa, asegurándose de que no quedara ningún rastro de la presencia que había llenado de terror cada noche. La niña, aunque aliviada, seguía sintiendo un pequeño escalofrío cada vez que pasaba frente al ropero, recordando los golpes, el frío y la sombra que los había acechado durante tanto tiempo. La madre, visiblemente agotada, decidió que el mueble sería dejado en el mismo lugar, pero con la certeza de que debía mantenerse bajo control y nunca más ignorar las señales de lo que podía albergar. Esa noche, por primera vez en semanas, la familia durmió relativamente tranquila. Las tres se abrazaron en la sala, lejos del ropero, y la niña pudo sentir que la amenaza había disminuido, aunque no desaparecido del todo. La mujer que realizó la limpia se despidió con una advertencia. Este mueble es antiguo y está ligado a fuerzas que ustedes apenas comprenden. Nunca subestimen lo que guarda en su interior. Con esas palabras, la familia comprendió que la experiencia no solo había dejado marcas físicas y psicológicas, sino también un aprendizaje doloroso. Algunas cosas, aunque parezcan inanimadas, pueden contener oscuridad suficiente para cambiar vidas. El ropero negro quedó allí, quieto y silencioso, pero con la sensación de que algo dentro de él permanecía, latente, esperando su próximo momento. Esa última noche de tormento había terminado, pero la historia de terror, pensaron, nunca olvidaría realmente el miedo que un objeto podía sembrar en quienes lo rodeaban. Epílogo, basado en hechos reales. Años habían pasado desde aquella última noche, pero la memoria de lo ocurrido permanecía viva en la mente de la protagonista. La casa había quedado atrás, la familia se había mudado, y la vida, en apariencia, había seguido su curso. Sin embargo,
La experiencia con el ropero negro había dejado cicatrices que ni el tiempo ni la distancia podían borrar. Cada detalle, desde los golpes insistentes a las 3 de la mañana hasta la sombra que parecía observarla, estaba grabado en su memoria como un tatuaje imborrable. Cuando recuerda aquellas noches, no lo hace como un sueño o una exageración infantil. Lo recuerda con la misma claridad con la que se recuerdan los momentos de verdadero peligro. El frío que atravesaba la piel, el sonido de los objetos levitando y chocando entre sí, el olor metálico y húmedo que impregnaba el aire, y sobre todo esa sensación inquietante de que algo dentro del ropero estaba consciente de ella. No había explicaciones racionales, no había lógica que justificara lo que había vivido. Lo único que quedaba era la certeza. El miedo era real, y el ropero había sido más que un objeto. Había sido un testigo y un participante activo de aquella historia. Aunque la limpia había contenido al ropero, la niña, ahora convertida en joven adulta, reconoce que la amenaza nunca desapareció por completo. Cada vez que piensa en aquel mueble, siente un escalofrío recorrer su espalda. Y algunas noches, cuando todo está en silencio, escucha algo que la hace estremecerse. Golpes suaves, casi imperceptibles, que resuenan en su memoria y en su corazón. No son muchos, y rara vez se repiten, pero son suficientes para recordarle que lo que una vez fue desatado nunca puede ser completamente olvidado. La madre, que durante años había tratado de racionalizar los sucesos, finalmente entendió que lo que su hija había vivido no era producto de imaginación, ni de sueños, ni de sugestión. La familia entera se vio obligada a aceptar que algunos objetos llevan consigo una historia que trasciende el tiempo, que contienen energías que desafían la lógica y que pueden permanecer latentes hasta que alguien las perturbe. Esta comprensión, aunque dolorosa, les permitió mirar atrás sin negarlo, aunque siempre con respeto y cautela. La protagonista confiesa que incluso ahora, años después, no puede evitar ciertos rituales de precaución. Antes de dormir, revisa que las puertas de cualquier mueble estén bien cerradas. Nunca deja objetos desconocidos en su habitación. Y a veces, cuando siente un escalofrío repentino, no puede evitar pensar en aquel ropero negro. Su vida continuó. Estudió, trabajó, se mudó de casa, pero un pedazo de su infancia sigue marcado por la experiencia con aquel mueble maldito. La historia del ropero, según los abuelos, se remonta a décadas atrás. No es un simple mueble que pasó de una familia a otra. Parece haber sido creado o poseído con una intención que ellos jamás pudieron comprender. Cada propietario anterior sufrió algún tipo de desgracia, y la energía del objeto se alimentaba de miedos, secretos y vulnerabilidad. La niña aprendió, a un precio demasiado alto, que hay cosas en el mundo que no se pueden ignorar, ni racionalizar, ni enfrentar sola. Algunas presencias requieren reconocimiento, respeto y a veces ayuda externa para ser contenidas. Ahora, cuando cuenta la historia, lo hace con voz temblorosa, consciente de que muchos podrían pensar que exagera. Sin embargo, ella asegura que todo fue real. Cada golpe, cada sombra, cada susurro fue vivido en carne propia. Y en las noches más silenciosas, cuando la casa parece respirar junto a ella, todavía escucha un golpecito lejano, casi imperceptible, siempre alrededor de las 3 de la mañana. Es un recordatorio de que el ropero sigue ahí, en algún lugar, quizá todavía activo, quizá esperando el próximo momento de vulnerabilidad. La protagonista sonríe débilmente, mezclando miedo y resignación, porque sabe que lo que una vez ocurrió no se puede deshacer. Aquella experiencia cambió su vida para siempre. Le enseñó a mirar más allá de lo visible y a respetar la oscuridad que a veces se esconde en lo cotidiano. El ropero negro, aunque aparentemente silencioso y ordinario, permanece como un símbolo de que el mal puede tomar la forma más inesperada y que, incluso en el mundo moderno, algunas historias de terror no terminan nunca. A veces, en el silencio absoluto,
Todavía se escuchan los golpes a las 3 de la mañana, como un recordatorio de que ciertas presencias nunca se van del todo. Estas historias me persiguen hasta hoy. Si te intrigaron tanto como a mí, no olvides suscribirte y darle a la campanita para más relatos que desafían la realidad. Nos vemos en el próximo episodio. Si te atreves a regresar.